Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Operativo Clamor. Con Javier Vicente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo. Operativo Clamor. Los jueves a las 14 en Caput. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión, burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a las tardes de Radio Caput y especialmente Operativo Clamor. Como cada martes y como cada jueves estamos aquí en Radio Caput, en el streaming de Radio Caput, por supuesto, dando testimonio en tiempos difíciles, más que difíciles, en tiempos de censuras mediáticas, de hegemonías neoliberales con fachadas anarcocapitalistas. Y lo que está sucediendo en este preciso momento en Corea del Sur, sí, en Corea del Sur, en el paraíso neoliberal que fundó el capitalismo allí para meter un mojón en una zona que, por cierto, tiene un desarrollo socialista muy importante, lo tiene en China, lo tiene en Corea del Norte, con el líder Kim Il-sung. Lo que estaba sucediendo en este momento en Corea del Sur, en ese enclave que los Estados Unidos estableció allí en pleno Pacífico Oriental, tal vez sea un anticipo de lo que puede llegar a sobrevenir en la Argentina de un futuro próximo, ¿no? Porque estaba pensando, fíjense lo que pasa en Corea del Sur, un presidente ultra neoliberal que sigue a pie juntillas los dictados del decálogo neoliberal de los Estados Unidos, el mismo que no aplican fronteras para adentro, pero que obligan a los países del exterior de los Estados Unidos así aplicarlos a rajatabla, un presidente acusado de corrupción, que de pronto frente al acoso de la oposición se decide a cerrar el Parlamento, a meter a las fuerzas de seguridad allí dentro, a reprimir a la oposición y, por supuesto, la reacción popular que sale a las calles a decirle no a esta especie de dictadura neoliberal que se quiere establecer allí en Corea del Sur. Al mejor estilo Fujimori, ¿no es cierto?, cerrando el Parlamento. Yo me preguntaba, ¿a cuánto estamos de que aquí pase algo similar? ¿A cuánto estamos de que el actual presidente decida, tal vez frente a un resultado en contrario de las elecciones del año próximo, hacer algo similar, a cerrar el Parlamento? Hoy no lo cierra porque la verdad que el Parlamento le es tan favorable que sería el Pepe. Pero si el día de mañana surge una oposición fuerte, si el día de mañana el pueblo se pronuncia a través de elecciones o en las calles, ¿qué puede llegar a suceder? Porque el nivel de autoritarismo de este gobierno va increciendo. Lo vemos día a día, lo vemos minuto a minuto. A mí no me extrañaría nada, que al mejor estilo Fujimori, al mejor estilo Corea del Sur, este presidente se decida a cerrar el Parlamento si finalmente le es desfavorable, o le vota cosas en contra, o le baja decretos de necesidad y urgencia.
a mí no me extrañaría nada que termine decidiendo hacerse, por ejemplo, dueño de toda la democracia, ¿no es cierto? Establecerse como una especie de supremo, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Yo creo que estamos frente a posibilidades de ese tipo en medio de esta restauración oligárquico neoliberal con fachada anarcocapitalista. Pero por supuesto que más allá de cierta sumisión que uno ve hoy en día en la población argentina, de a poco la reacción se empieza a manifestar. Y el jueves va a haber una manifestación muy importante de distintos sectores sindicales, sociales, políticos, y por eso lo hemos llamado al gran Hugo Cachorro Godoy, titular de una de las CTA, la CTA Autónoma, que justamente es parte de la convocatoria del próximo jueves. ¿Cómo te va, Cachorro? ¿Qué decís? Javier Vicente aquí en Radio Caput. ¿Cómo estás? Hola, Javier. Muchas gracias por llamar. Te estaba escuchando muy atentamente y qué buenas que son las comparaciones que haces con Fujimori y con Corea del Sur, con este golpe antidemocrático que se dio allí. Claro, yo decía, puede ser de alguna manera el ejemplo, el preludio de lo que puede llegar a suceder en la Argentina si finalmente las fuerzas democráticas salen de esta situación que pareciera de estar durmiendo y finalmente se expresan en las calles y pretenden recuperar la democracia, que lamentablemente yo creo que la hemos perdido en la Argentina. Puede pasar algo similar, porque el nivel de autoritarismo... Bueno, algunos duermen, otros estamos muy activos y como bien vos decís, convocando a no abandonar las calles y a fortalecer la construcción de unidad, no desde una perspectiva funcional al sistema de poder vigente, sino en una perspectiva verdaderamente renovadora y de transformación. La situación en la que estamos es grave porque ya ha empezado a suceder esta política déspota. El presidente está habilitado a gobernar por decreto durante 4 años y la Cámara de Diputados no atina a tratar y rechazar el decreto 7023 que habilita esta situación. El presidente puede negociar nuevos acuerdos de deuda externa pasando por encima del Congreso, dándole la espalda, en condiciones peores a lo que establece la propia ley establecida en el Congreso. El presidente viene llevando adelante decretos que violentan la propia Constitución Nacional y buena parte del Congreso sigue habilitando esta situación. Por lo tanto, estamos ante un gobierno déspota fuertemente autoritario y dictatorial en su reminiscencia de la dictadura. Por lo tanto, tiene vocación dictatorial y ejerce una práctica déspota y autoritaria. ¿Vos por qué crees que todavía no ha reaccionado el pueblo frente a semejante agresión? Más allá de algunas manifestaciones que se dieron en el principio con la CGT movilizando, las universidades. Perdón, pero no subestimemos. Acá sí. Ha sido un año de movilizaciones donde en un solo día se han movilizado más de 1 millón de personas, el 24 de enero, el 23 de abril. Hubo movilizaciones impresionantes el 24 de marzo, el 8 de marzo. Es cierto que esto sucedió en el primer semestre. Uh-huh. Junio marca un quiebre a partir de que buena parte de la representación institucional le habilitó por primera vez la aprobación de una ley, que es la ley base y la ley de reforma fiscal, que de alguna manera quebró esta unidad que se desarrolló en los primeros meses para ponerle límites al accionar del gobierno. Entonces, la situación de incertidumbre de una parte de la población se genera a partir de que varios sectores, tanto
algunos que se dicen demócratas, pero que después votan una cosa un día y otra cosa distinta y contraria una semana después en el Congreso, radicales, de la coalición cívica, de partidos provinciales y dirigentes sindicales que empezaron una práctica de diálogo que solamente ellos entienden, porque pareciera que dialogaran con la pared porque nadie le da bolita y el gobierno sigue haciendo todo en contra de los trabajadores. Eso obliga en esta segunda mitad del año a reconstruir la unidad de los sectores más consecuentes con la lucha contra este gobierno déspota y dictatorial. Por eso es que las CTA, tanto la de los trabajadores como la autónoma, es que nos pusimos en esta tarea de agrupar esfuerzos y voluntades para convocar a una jornada federal de lucha que es la que realizaremos el 5 de diciembre próximo. Bueno, hemos nucleado a gremios de la CGT, a pequeños y medianos empresarios organizados en el Movimiento Productivo 25 de Mayo, a organizaciones ligadas a las economías regionales del Frente Nacional Rural, a sectores estudiantiles, movimientos de derechos humanos. Bueno, nos vamos a expresar en la Plaza de Mayo y en todo el país el jueves próximo, jueves 5 de diciembre, y esto es muy importante porque muestra que el reagrupamiento en torno de una propuesta emancipadora y de clara resistencia para vencer a este gobierno se está desarrollando con vocación de continuidad y profundidad. Qué bueno esto que se plantea para el jueves, porque la historia reciente nos demuestra que cuando hay gobiernos que justamente avanzan contra el pueblo, contra los derechos del pueblo, siempre digamos que la resistencia ha partido de lugares que justamente enfrentan decididamente, ¿no es cierto?, estas situaciones. Uno recuerda que en la época de la dictadura estaba la CGT Brasil, estaba la CGT Azopardo, estaba Ubaldini, estaba Triaca. Un poco yo creo que es eso lo que tiene que pasar ahora, ¿no? Ya vemos que la CGT se partió, que Pablo Moyano se fue. A mí me parece tiempo de tener una CGT combativa y los burócratas que se queden allí, haciendo sus negocios. No sé cómo la ves, Cachorro. Estamos construyendo una central de nuevo tipo, porque la realidad de la clase trabajadora en la Argentina, donde el 55% es precario, condenado a la precariedad de diverso orden, exige formas de organización que son distintas a las tradicionales. No alcanza con el sindicato que solo agrupa al trabajador formal en el marco de una paritaria, sino es necesario nuevas formas de organización y de participación. Las CTA y este proceso de unidad de ambas reivindica la necesidad de construir un nuevo modelo sindical para que el protagonismo de la clase sea pleno, sea de todos los sectores de la clase, porque todos tengan derecho a afiliarse de manera directa a una central sindical y ejercer sus derechos a luchar, a organizarse, a capacitarse, a planificar de manera colectiva la defensa de sus derechos y la construcción de nuevos derechos, no solamente individuales, sino colectivos. En ese camino me parece que hay que entender esto, porque también cruza a otros sectores. Hay un sector del empresariado, fundamentalmente nucleado en AEA, en la Asociación de Empresas ANCHAN de Estados Unidos, en la UIA, que es un grupo de empresas que quiere la transnacionalización y la concentración de la economía argentina. Estos son los grandes beneficiarios, los grandes ganadores de la política de Milei. Ahora, hay pequeños y medianos empresarios industriales, trabajadores, productores,
pequeños y medianos de las economías regionales que se están agrupando en el movimiento productivo 25 de mayo, en distintas cámaras empresarias del interior, de la yerba mate, del algodón, de las distintas economías regionales que están participando activamente de esta convocatoria a la Jornada Federal de Lucha del 5 de diciembre próximo. Porque evidentemente hay dos Argentinas en juego, la de la especulación financiera, la extranjerización y la subordinación al firete extranjero, donde solamente un sector de la sociedad argentina se enriquece y el resto se empobrece, y hay otro que seguimos creciendo en la posibilidad de construir una sociedad argentina basada en la equidad, en la igualdad, en la dignidad de derechos en los distintos planos de la vida. Así Claro. que esto es lo que está en juego y en discusión en la Plaza de Mayo el próximo 5 de diciembre, como en todas las plazas de las provincias, y este camino se va a ir profundizando hasta frenar y derrotar a esta política de ajuste y saqueo que lleva adelante Milei. Y sí, la verdad, Cachorro, que esperar hasta las próximas elecciones, cuyo resultado es incierto, parece como muy lejano. Fíjate que ayer tomaron la decisión de sacarle los medicamentos gratis a los jubilados. Hoy acaban de anunciar que los extranjeros ya no pueden tener atención médica gratuita en los hospitales públicos del país, ni tampoco acceder a la formación universitaria de modo gratuito. Cuando yo leía el preámbulo de la Constitución y decía que la Argentina estaba abierta a todos los seres humanos de este planeta que quisieran habitarla, con los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los ciudadanos que vivimos aquí, ¿no? ¿Dónde quedó esa Argentina de brazos abiertos? Bueno, es lo que te acabo de decir. El gobierno está reformando la Constitución por decreto. Está violando la Constitución Nacional. Y la propia Constitución Nacional establece que cuando esto sucede, cuando se concentra la unificación del poder y el ejercicio del poder absoluto, el pueblo tiene derecho a rebelarse. Y nuestra responsabilidad, nuestra obligación es organizar esa rebelión. En defensa de la Constitución Nacional, en defensa de los intereses del pueblo trabajador y de todos los sectores que anhelamos una patria emancipada. Y este es el camino en el que nos reafirmamos el próximo 5 de diciembre. Ustedes, bien lo contaba Cachorro, están avanzando en la reunificación de las CTA junto a el otro titular, que es Hugo Yasky, el de los trabajadores, los distintos dirigentes y organizaciones que conforman a las dos CTA. También hay un acercamiento a Pablo Moyano y a los gremios que de alguna manera están disconformes, lo veíamos también a Paco Manrique Desmata, están disconformes con la actual conducción cegetista que está pactando con el gobierno. Nosotros estamos construyendo un proceso de unidad de ambas CTA porque estamos convencidos que hay que construir un nuevo modelo sindical. Y en esa construcción del nuevo modelo sindical requiere luchar, enfrentarse para derrotar a este gobierno, y nos unimos con todos los que estén dispuestos a votar, a luchar. Y esta lucha se da en los distintos planos, en las calles, en la lucha electoral, en la disputa institucional para que este gobierno sea juzgado en juicio político por incapacidad y por ser antipatria, y con todos los que estén dispuestos a luchar, estén organizados donde estén, nosotros nos vamos a unir. Por eso es que la convocatoria del 5 es una convocatoria muy amplia y confío que va a ser masiva. ¿Vos qué pensás que, por ejemplo, el año que viene, ¿no es cierto?, si desde el punto de vista electoral al gobierno no le va bien, de hecho ya quieren suspender o que no se realicen las PASO, ¿no es cierto?, podemos tener un escenario similar al de Corea del Sur de este momento, ¿no?, donde el presidente, como
tenía una oposición que lo quería cuestionar, directamente mandó a cerrar el Parlamento y declaró la ley marcial? Mira, no hay que descartar en el ímpetu autoritario de Milei ningún intento desesperado cuando vea que esta fantasía en la que intenta cabalgar de dolarizar la economía del país, de subordinarla a Estados Unidos, de construir una colonia, en síntesis, se empiece a desarmar como castillo de arena entre los dedos. Y entonces, pero es imprescindible que en ese momento haya construido un frente nacional lo más amplio posible, que no solamente cuestione al gobierno de Milei, sino que abra la posibilidad de recuperar la confianza de nuestro pueblo en hacer cosas que no se hicieron antes. Porque si estamos en esta situación de desastre, con una economía que estaba en crisis y que Milei lo agravó, y con un presidente que fue elegido democráticamente, pero que ahora se convierte en déspota y que quiere modificar la Constitución por decreto, bueno, es porque se hicieron cosas mal. Y entonces es necesario que las políticas que se lleven adelante a partir de vencer a Milei tengan que ver con la emancipación de la patria, con la igualdad de derechos, con una universalidad de políticas públicas que garantice una equidad que ha desaparecido en la Argentina, que es cada día más injusta, ¿no? Totalmente. Bueno, Cachorro, gracias por estos minutos que nos has brindado. El jueves estaremos allí en la convocatoria, que en principio tiene como epicentro la 9 de julio y de allí marchando a Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Así es, a las 13 horas nos concentramos en Plaza de Mayo el próximo 5 de diciembre. Muchísimas gracias, Hugo Cachorro Godoy. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Ahí estaba charlando con nosotros el titular de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, un luchador de toda la vida, que dice presente una vez más en estos tiempos difíciles, ¿no? Indudablemente los dirigentes que tienen mucho de historia sobre sus espaldas, como el caso de Cachorro, que fue también partícipe clave de la resistencia en los 90, son fundamentales en este tiempo, ¿no? Allí tenemos un ejemplo a seguir, indudablemente, que es el de Germán Abdala. Cuando Germán Abdala, desde aquel famoso grupo de los 8 diputados que se rebelaron contra el peronismo, que pactó con el plan neoliberal de Menem, allí señalaba claramente Germán que, más allá de que en ese momento no se veía la luz en el camino para alumbrar la lucha y la resistencia contra el modelo saqueador y devastador de los 90, ahí señalaba claramente Germán que la lucha era el camino, que la recuperación y la defensa del Estado era el camino, que la política era el instrumento por el cual los pueblos podían de alguna manera contrarrestar el poder de las corporaciones que se llevaban todo puesto. Y yo creo que una vez más, dirigentes como Cachorro Godoy, como Rubén Aguiar, como el Tano Catalano, como el propio Yasky, las CTA, que fueron una experiencia muy valiosa, los movimientos sociales, los agrupamientos políticos no orgánicos a los partidos, van a ser muy importantes en este momento. Que ganen otra vez las calles, aunque nos muelan a palos. También nos molió a palos la dictadura aquel 30 de marzo, cuando Saúl Edolver Ubaldini convocó a la plaza en plena dictadura militar. Y a los pocos días, acorralado por la resistencia del pueblo, el gobierno de aquel entonces tuvo que apelar a la recuperación de Malvinas para salir hacia adelante cuando se le venía la noche. Después terminó todo como terminó, ¿no es cierto? Esa alocada aventura en Malvinas no podía terminar de otra manera que como terminó. Pero indudablemente en estos tiempos donde parece que todo fuese oscuro, la lucha es el único camino, nos lo demostraron las madres de Plaza de Mayo. Yo no sé si tuvieron la oportunidad ustedes de ver este fin de semana, lo recomendó Cristina, al documental
del Mundial 78, Argentina 78 se llama. Y la verdad que es tan claro en las imágenes de archivo, en las cosas que allí se cuentan, es tan claro cómo las madres dieron la batalla solas, en la absoluta soledad. No le daba bola a nadie. La sociedad decía, y bueno, sus hijos algo habrán hecho. Y justificaban la represión genocida. Y decían, estas locas, los hijos terroristas. Y sin embargo, allí estaban solitas peleando contra la dictadura. Y nunca pararon de luchar. Y siempre tuvieron el objetivo de la justicia, no el de la venganza. Y entonces allí en pleno mundial apareció un periodista holandés que fue a tomar testimonio de las madres y allí las conoció el mundo entero. Y a partir de allí comenzó, creo yo, sin lugar a dudas, la caída de la dictadura. El Mundial 78, que supuestamente era, de alguna manera, la gran fiesta dictatorial, terminó siendo el principio del fin de la dictadura, porque abrió una endija donde el mundo empezó a conocer, a través del testimonio de los periodistas que allí se dieron cita, el mundo empezó a conocer qué es lo que pasaba en la Argentina. Y entonces la lucha de las madres se pudo visibilizar y después, por supuesto, el pueblo de a poquito se dio cuenta de lo que estaba pasando en la Argentina y pudo abrazarlas y fueron sin lugar a dudas el puntal de la recuperación de la democracia junto a la lucha del pueblo trabajador. Y yo creo que aquí hay que hacer lo mismo, aquí hay que ganar las calles, aunque seamos 10, no van a ser 10, van a ser miles el próximo jueves. Pero es fundamental empezar a ganar las calles otra vez para resistir esta avanzada demoledora. Si les das 1 metro, si no haces nada frente a esto, difícilmente puedas revertir la situación, ¿no? Por eso es tan importante la convocatoria. Perfecto, no se comunicó todavía por Zoom. Está entrando, me parece, al Zoom, el amigo Gustavo López. Así que ya estamos a punto de comunicarnos con él porque va a ser muy interesante también la charla con él. Pero como les decía, ¿no? Yo creo que este es un momento para no meterse abajo de la cama, todo lo contrario. Cuando redoblan la apuesta es el momento de salir a las calles y de poner el cuerpo. Así como los 30.000 estuvieron dispuestos a dar la vida para que hoy tengamos democracia, nosotros tal vez tengamos que estar dispuestos a dar la vida también para recuperar la democracia en la Argentina, que nos ha sido birlada por este ajuste salvaje, por este proceso de reorganización neoliberal oligárquico con fachada anarcocapitalista. Me gustó ese concepto, de proceso de reorganización neoliberal oligárquico con fachada anarcocapitalista. Es muy importante la iniciativa entonces, Bueno, vamos a ver si ya tenemos la posibilidad de conectarnos con el gran Gustavo López, el dirigente del radicalismo de Forja, que ya está prendiendo la cámara. No nos va a ver él a nosotros, pero nosotros sí lo vemos a él, lo vemos perfectamente. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, recién hablábamos con Cachorro Godoy por la convocatoria del jueves. Exacto. Porque me parece fundamental que empecemos a movilizarnos otra vez, a ganar las calles otra vez, aunque vengan degollando. Porque no concibo otra manera de enfrentar esta salvajada que no sea justamente con el pueblo en la calle, ¿no? Aún con el peligro que pueda representar una represión salvaje como la que quiere seguramente instrumentar el gobierno, Gustavo. Mira, yo coincido con vos. De hecho, nosotros como Forja vamos a estar en la marcha federal de este jueves a la 1, ahí en Plaza de Mayo, y después vamos a acompañar la ronda de las madres a las 3:30, que hacen la ronda de la resistencia, porque creemos que hay que estar en todos los lugares institucionales y políticos para seguir diciendo que lo que está sucediendo es una barbaridad, que este es un plan de ajuste brutal que pagan los que menos tienen, que pagan los trabajadores, que pagan los médicos, los jubilados, las amas de casa, las empleadas domésticas, los formales, los informales. Es decir, estamos en una situación donde
nos quieren hacer creer que estamos en una especie de veranito porque la inflación ha bajado, pero la inflación ha bajado producto de una recesión brutal que tiene hoy la Argentina, en donde la caída del consumo está en un promedio de un 20% respecto al mismo mes del año pasado, es decir, un 20% menos de cosas la gente compra, un 20% menos de carne, un 20% menos de verdura, un 20% menos del alimento que sea, un 20% menos de ropa, y hay rubros que han caído más. Y a eso le sumás que tenés una caída del 25% del salario, es decir, de cada 100 pesos que ganabas, ahora te alcanza como si ganaras 75. Bueno, esta recesión ha hecho que los precios se muevan menos, pero no es que estamos mejor, digo, estamos peor, y además con un dólar ficticio donde hay un grupo de gente que, al igual que ya pasó en otras épocas, y vos esto, Javier, lo sabés bien, con la tablita de Martínez de Oz o con la convertibilidad, hay muchos que ganan mucha plata en el negocio financiero, y el día que no ganen más plata es porque todo voló por el aire y nosotros vamos a estar 5 escalones más abajo. Así que hay que salir y hay que acompañar. Ahora, ¿qué nos pasó, Gustavo? Porque si todo esto ya lo vivimos en la Argentina, esta falsa copia de los 90 ya la vivimos y también sufrimos las consecuencias. ¿Qué nos pasó que no generamos los anticuerpos para que no vuelva a suceder lo mismo? Porque además está pasando lo mismo y a pasos acelerados. ¿Viste aquellos que dicen que además de ser hay que parecer? Bueno, yo creo que nosotros nos enfrentamos a varias cuestiones al mismo tiempo. Primero, nos enfrentamos a la realidad. Cuando Alberto asume la presidencia en el 2019, era una realidad distinta a la que había dejado Cristina en el 2015, y ese cambio se llamaba 150.000 millones de dólares de deuda externa, de los cuales casi 50.000 eran con el Fondo Monetario Internacional, que te había condicionado el modelo económico, y el resto era con los privados. Entonces, teníamos un condicionante muy fuerte. Hicimos un gobierno insatisfactorio, vamos a llamarlo de esta manera, y además peleábamos contra los grandes grupos económicos que controlan a los grandes medios. Si a esto le sumas que la pandemia fue un factor determinante para generar un rechazo general en la sociedad hacia la política acá y en todo el planeta, como si fuéramos responsables de haber creado un virus. Bueno, ese cóctel dio que la gente votara algo diferente, que no importaba lo que proponía, que acá lo importante era, si hasta acá no fue mal, vamos a cambiar de raíz. Y nosotros advertíamos, ojo, que esto que viene ya lo vivimos, que esto va a ser mucho más cruel, que arrancamos de un piso mucho más bajo, 50% de pobreza, y que esto va a terminar siendo un desastre. Bueno, nosotros creemos que vamos hacia allí. Obviamente que el veranito lo fabrican los factores de poder, porque en el mientras tanto se están quedando con las joyas, las pocas joyas que quedan, que son los recursos naturales. A diferencia de los 90, que se quedaron con las empresas públicas, ahora se están quedando con los recursos naturales. Se están quedando con el petróleo, con el litio, con el gas, con el agua. Así que estamos en un proceso parecido, con una sociedad cansada y frente a enemigos muy, muy poderosos. Por eso yo siempre reflexiono y digo, no nos podemos pelear entre nosotros, tenemos que saber quién es el enemigo realmente, a quién tenemos enfrente, todo el poder que tiene, y las cosas hay que hacerlas bien. Digo, no tenemos margen para hacerlas equivocadamente, para hacerlas mal, no tenemos margen para equivocarnos. Claro, ahora me vas a contar justamente del armado político que se está gestando en la ciudad de Buenos Aires, pero con proyección hacia todo el país. Pero fíjate lo que pasó hoy en Corea del Sur, ¿no? A quien siempre se la presentó como el paradigma de la democracia neoliberal, cuando siempre fue un enclave de los Estados Unidos allí para frenar a China, para frenar a Corea del Norte. Ahora resulta que ese paradigma se convirtió en una dictadura lisa y llana, que cierra el Congreso, que declara la ley marcial, que sale a reprimir salvajemente a la gente. ¿A cuánto estamos de que en la Argentina pase algo similar con un gobierno tan autoritario como este que tenemos, no?
Bueno, no estamos muy lejos, por eso nuestra preocupación, por eso el armado con Ricardo Alfonsín y con otras fuerzas políticas. No estamos muy lejos porque ellos han permeado en lo que llamamos desde hace 2 décadas la batalla cultural, han permeado en la voluntad de la sociedad. Uno no sabe, mira, ayer alguien me lo preguntaba, si el tema de la democracia ya no le importa a la sociedad o como vivimos en democracia hace 41 años, no es un tema acuciante o urgente. Yo a veces lo veo con mis alumnos en la facultad. Tengo alumnos de primer año de la facultad, tienen 20, 21, 22, y la verdad que cuando vos le hablas de la dictadura, ellos no entienden de qué le estás hablando, claro, porque tanto ellos, incluso como sus padres, nacieron o vivieron en democracia. Digo, no saben lo que significa la diferencia entre la vida y la muerte, que es una democracia o una dictadura. Ahora, no queremos llegar al extremo de que reaccionen porque estamos en una crisis terminal. Digamos, hay que ir todos los días recordando, ojo que podemos caer acá, ojo, digo, hoy te sacan este derecho, mañana te sacan este otro, te empiezan a discutir el derecho a la educación, que no es un derecho, el derecho a la salud, que no es un derecho, que alguien lo tiene que pagar, como si los impuestos no fueran una obligación y el Estado no tuviera el rol de redistribución del ingreso y de la riqueza para hacer una sociedad más justa. Entonces, digamos, estamos debatiendo cosas que hace 100 años se incorporaron a los derechos argentinos, o hace 100, o hace 70, hace 50, hay un retroceso enorme. Ahora, de allí al paso siguiente, fíjate vos, Corea, para armar lo que armó, primero tuvo 15, 20 años de dictadura, no tenía democracia. Después de esos 15 años de dictadura, que sirvieron para disciplinar a la sociedad y decirle que los salarios eran bajos y que el nivel de productividad tenía que ser alto, etcétera, etcétera, abrieron las puertas a la democracia. Pero como no tienen tradición democrática, cuando les joroba, bueno, vuelven al estado de excepción. Nosotros rompimos esa lógica en 1983. Rompimos la lógica, veníamos de 55 años de golpe de Estado. De 1928, que gana Irigoyen, a 1983, un solo presidente electo por la voluntad popular había terminado su mandato, que era Perón, el primer gobierno de Perón. Es decir, rompimos esa lógica, llevamos 41 años ininterrumpido de democracia, pero si no la cuidamos, este es un gobierno autoritario que trabaja sobre la psiquis de la gente y sobre la emoción de la gente, bueno, con las redes sociales y los grandes grupos, obviamente, que quieren destruir al campo popular porque es el único que le pone cascabel al gato. Así que, bueno, hay que atacar el modelo económico y defender el sistema democrático. Justamente en ese sentido es que ustedes están armando este encuentro de distintos sectores democráticos, podríamos llamarle, para ver si se confluye en una unidad de cara a las elecciones del año próximo, Gustavo. Sí. Mira, hicimos uno en la provincia de Buenos Aires, donde está Forja Libre del Sur, hay radicales y hay socialistas, formalmente, y por supuesto hay muchos compañeros del peronismo que a lo mejor no están rolados en el PJ. Eso lo hemos llamado Frente Amplio por la Democracia. Y lo que planteamos es una alternativa dentro del campo nacional y popular. No somos ni Corea del Centro, ni el Camino del Medio, sino que claramente nos identificamos con la democracia, con la república, pero con la justicia social, con la igualdad de oportunidades, con una sociedad más justa. Entonces decimos, esta es una elección parlamentaria, tenemos que tener más diputados en el Congreso Nacional que voten a favor de los jubilados, a favor de los maestros, a favor de la universidad pública, a favor de la salud pública, y para eso tenemos que tener más de una alternativa para aquel que viene de otra historia política pueda votar por los mismos valores que aquel que viene de aquella historia política y que no se vuelque a la derecha. Entonces, eso es lo que estamos planteando, digamos, lo que hemos lanzado con Ricardo Alfonsín a la cabeza es una alternativa en el campo nacional
del progresismo para que los que no quieran votar al PJ puedan tener una alternativa radical, socialista, independiente, como vos lo quieras llamar, pero del campo nacional y popular, para que no se vayan a la derecha. Y en la ciudad de Buenos Aires se está armando algo un poco más amplio, que se llama Confluencia, donde además de Forja Libre del Sur, bueno, está Unidad Popular, hay distintas otras, está Soberanos, está Patria de Iguales, y distintas fuerzas políticas y sociales que queremos confluir, ahí sí, con el PJ en todas sus variantes, para enfrentar lo que nosotros decimos que es el mismo gobierno, Macri y Milei. Así que en la ciudad de Buenos Aires es contra Macri y Milei, y en la provincia de Buenos Aires es crear una alternativa para ir contra el modelo del gobierno nacional y que podamos ensanchar la avenida del campo nacional y popular. Sí, es cierto, es muy interesante la apuesta, yo coincido con ella. Lo que pasa es que a veces te hacen ruido ciertos posicionamientos, porque yo digo, en esa convocatoria amplia, indudablemente hay radicales que tendría que estar gran parte de quienes hoy componen lo que han llamado el bloque Democracia para Siempre, Manes, Lustó. Ahora, sin embargo, uno después ve que van al Congreso y se asocian a esa fantochada de la ficha limpia que todos sabemos es una ley ad hoc para proscribir a Cristina. Y la venden como si fuese lo más democrático y amplio posible, cuando es todo lo contrario. No, exactamente. Mira, el otro día, después del acto que hicimos el sábado en Almirante Brown, Ricardo Alfonsín lo decía en Canal 9, en el programa de Romina Mangel, decía eso, porque le preguntaron por ficha limpia, y dijo, no, yo quiero discutir los valores democráticos y republicanos. Lo demás viene solo, ahora discutamos los valores democráticos y republicanos, discutamos la división de poderes, discutamos lo que no se puede hacer por DNU, que no se puede gobernar por decreto, que no se puede llamar ratas a los diputados, a los senadores o al Congreso, que no se puede esquivar la sanción del presupuesto. Digo, todo está en el mismo paquete, que no se puede desfinanciar a la educación. Digo, lo de la división de poderes es brutal, y gobernar por decreto de necesidad de urgencia. Entonces, lo que nosotros decimos es, si realmente vos sos del campo nacional y popular y querés plantear una alternativa, las puertas están abiertas. Ahora, si decís que sos, pero después hacés lo contrario, bueno, entonces es una fantochada como vos estás señalando. Por ahora nosotros no vemos diferencias sustanciales entre el bloque de Loredo y el bloque de Manes, porque a la hora de votar, los dos se juntan para votar en contra de los intereses populares, en contra de la gente, y sobre todo, fíjate vos algo que realmente es inconcebible. No quieren votar ningún proyecto con el peronismo / kirchnerismo. Y uno dice, pero entonces están volviendo al radicalismo de los 40 o al radicalismo de los 50. Al radicalismo gorila, con el que terminó Alfonsín. Alfonsín terminó con el radicalismo gorila. Exactamente, eso se terminó en el 83. Digo, Alfonsín convocaba a los peronistas de Perón y Evita, a los socialistas de Palacio. Digo, ¿por qué? Bueno, porque había que ampliar la base de sustentación de un modelo. Después te podía tocar gobernar a vos o a los otros. Ahora, cuando fue Semana Santa del 87, Cafiero no dudó en estar al lado de Alfonsín en defensa del sistema democrático. Si hoy ocurría lo mismo y le ocurriera a un gobierno peronista, los de Loredo o los Manes de la vida, no sé si estarían acompañando. ¿Por qué? Porque primero está la destrucción del otro y después la defensa de los valores democráticos. No, mirá, con Ricardo Alfonsín y con toda la gente que estamos trabajando, primero está la defensa de los valores democráticos, está de la defensa de los derechos de la gente, creemos en la justicia social, creemos en la igualdad de oportunidades, creemos en la división de poderes, y entonces votamos con otros bloques si coincidimos en esto mismo. Por eso la estrategia, en principio, para el 2025 es que haya más de una alternativa para que podamos tener diputados y diputadas confiables en el Congreso Nacional para que no voten en contra de los jubilados, que no digan
no cuenten con mi voto si le van a sacar la plata a los jubilados, y después resulta que apoya al apoyan gobierno el porque veto. le dan los instrumentos. Te voy a decir, Gustavo, hoy me sorprendió que la Unión Cívica Radical sacara un comunicado oficial oponiéndose a este saqueo a los pobres jubilados, a los que le sacaron los medicamentos gratuitos. La verdad me sorprendió, dije, ¿qué pasó, no? Bueno, después vamos a ver cuando voten el presupuesto en el Congreso, porque también dijeron que no iban a votar el recorte de los jubilados y lo votaron. También dijeron que iban a insistir contra el veto al presupuesto universitario, y algunos miraron para otro lado. Entonces, y no hicieron los esfuerzos necesarios para conseguir el voto de otras bancadas. Acá lo nuestro es claro. Los espacios que estamos construyendo, distintas fuerzas progresistas, nacionales y populares, es para oponernos radicalmente a las políticas económicas de Milei y para defender el sistema democrático que hoy está en peligro. Sí, incluso yo creo que la propia Cristina está pensando en un armado similar, a partir de conducir el PJ y desde allí seguramente hacer una convocatoria más amplia, no tengo duda de eso. Nosotros creemos, por ahora, después siempre esto es cuestión de táctica más que nada, nosotros creemos que en una elección parlamentaria que haya dos opciones es mejor que haya una sola. Distinto es en una elección presidencial. Pueden coincidir, por ejemplo, en 10 puntos en los cuales sí acuerden para llevar al Congreso. Pero totalmente. Derogar el artículo 70, sancionar una ley a favor de los jubilados, la del financiamiento universitario, digamos 10, 12 puntos claritos, que la sociedad lo tenga claro. Es eso, y cuando tengamos que votar presidente, gobernadores o intendentes, el esquema es otro. Pero ahora lo que necesitamos es derrotar numéricamente a Milei y al macrismo, a la derecha brutal de la Argentina, poniendo más diputados y más senadores para que acompañen las necesidades de la gente y se opongan al ajuste brutal. Esa es un poco la idea. La última, Gustavo, y agradeciéndote la amabilidad de siempre. ¿Y a la sociedad qué le pasa? Recién se lo preguntaba a Cochorro. ¿Por qué no reacciona ante semejante agresión cuando la está pasando realmente mal? Porque los testimonios de vida yo los encuentro a diario. Te lo puedo testimoniar también desde mi propia experiencia de vida. Pero a diario me encuentro con gente que perdió el laburo, que no le alcanza, que no llega a fin de mes, que está desesperada, que lo que vemos día a día. Y sin embargo no hay una reacción social. Más bien todo lo contrario, pareciera que el gobierno tiene mucho consenso para esto que está llevando adelante, ¿no? Mira, yo creo que es la respuesta es muy parecida a la primera pregunta que me hiciste, la respuesta que voy a dar. Nosotros nos enfrentamos, a mí me hace acordar esto al menemismo, salvando las distancias, ¿no? Uh-huh. En 1995 Menem gana la reelección con el 50% de los votos, cuando 6 años antes había ganado con el 47%, es decir, ganó con más votos y más porcentajes. Sin embargo, la desocupación había pasado del 8% al 17%. Y uno se preguntaba, ¿cómo es posible si hay más del doble de desocupados que la gente lo vote, incluso los desocupados? Y la razón estaba en que había sido tan traumática la hiper del 89 y del 90 que frente a la baja de la inflación, que era la paz de los cementerios, la gente decía, estoy mal, pero no quiero volver a aquello. Acá, que no tuvimos una hiper y que provocó un alza de la inflación el propio Milei, provocó un alza de la inflación y después la bajó con esto que yo te decía, con una recesión brutal, no se termina el ciudadano o la ciudadana de dar cuenta que hoy está peor que antes y que la plata le alcanza menos, pero tiene esta ilusión mágica de, la leche aumentó un 2% nada más. Sí, pero con lo que vos ganás ahora, te comprás menos leche que lo que ganabas hace un año. Perdiste el 20%, el 25%, el 30%, el 40%, el 45%, como perdieron los jubilados. Ahora, es una batalla contra todos los poderes concentrados. Bueno, en este momento, todavía, si le preguntan a la gente quién tiene la culpa de esto, te dice el gobierno anterior en lugar de decirte este gobierno. Mientras
esta sensación o este creimiento siga en la sociedad, tiene un poquito de soga. Nosotros sabemos que esto no tiene destino, que tarde o temprano el programa se derrumba porque va hacia ningún lado. Yo espero que sea antes porque el daño va a ser menor, pero la sociedad no reacciona porque, bueno, la anestesiaron pegándole palazo todos los días a través de las redes, a través de los medios, bueno, y a través de la propia realidad. Por eso te digo, no tenemos margen para equivocarnos, no nos tenemos que pelear entre nosotros, tenemos que plantear alternativas, y no es que hay que esperar cruzado de brazos a ver qué pasa, no, hay que salir, decirlo, formar espacios políticos, salir a la calle, porque cada día que pasa, fíjate vos, hasta ayer había remedios al 100% y ahora ya no va a haber Ya no más. hay más. En todo caso, para que haya, tenés que presentar certificado de pobreza, la excepción, es decir, no te lo van a dar nunca más. Bueno, y vos decís, y no reaccionan. Mirá, no se reacciona. En algún momento la ficha cae. Lo que nosotros tenemos que generar las condiciones para que eso se canalice a través de un movimiento político. Claro, todos los días es una nueva. Fíjate lo que acaban de sancionar hoy. Prohíben, acá ya están violando la Constitución, prohíben a los extranjeros atenderse gratuitamente en los hospitales públicos y estudiar en las universidades públicas, cuando la Constitución dice que este es un país abierto a todas las razas, a todos los pueblos, a todas las personas del mundo. Pero sabés que no tenía ese dato. Lo acaba de dar a conocer a través de los medios. Lo de las a ver. Los extranjeros no pueden estudiar más gratis, ni tampoco atenderse gratis en los hospitales públicos. Bueno, obviamente que es violatorio de la Constitución. Totalmente violatorio. Pero ¿sabés cuál es la otra cuestión que pasa? Pareciera que no tenemos poder judicial. No. El poder judicial no actúa, no hace absolutamente nada. Bueno, está totalmente cooptado por los factores de poder, ¿no? Bueno, por eso, y deja que estas barbaridades ocurran. Entonces, estamos en un problema serio y hay que denunciarlo y hay que hacer política, porque uno no puede resignar las convicciones. Alguien me preguntaba, bueno, pero si la gente está en contra, bueno, perderemos elecciones si la gente está en contra, pero no voy a resignar mis convicciones por lo que digan las encuestas. Gustavo López, hasta cualquier momento, gracias como siempre, ¿eh? Gracias a vos, abrazo enorme. Ahí estábamos con Gustavo López, gran dirigente de Forja, de Extracción Radical, y bueno, charlando también sobre la alternativa que están proponiéndole a la sociedad, ¿no? Una alternativa amplia y democrática, pero sobre todas las cosas, justamente en tiempos en que la democracia está absolutamente en peligro, por no decir que para mí ya feneció. ¿Cómo será la cosa que yo estoy pensando a esta altura de las circunstancias? Hacer una especie de pronunciamiento público. Renuncio al mote y al apodo que me puso la gente en general de relator del pueblo. Yo no puedo ser relator de un pueblo de idiotas. ¿Qué quiere que te diga? Porque la verdad, lo que la sociedad nos está demostrando a esta altura de las circunstancias es que está compuesta por millones de estúpidos. Yo no quiero ser el relator de un pueblo de estúpidos que es capaz de solventar y de bancar esto que estamos viviendo, ¿no? Atención que se viene la gran feria peronista este próximo sábado. Ampliame ahí el afiche, querido Martín Loza. Feliz cumpleaños, Martín, que el fin de semana estuvo de cumpleaños. Martincito Loza, se viene la gran convocatoria en un diciembre espectacular. En este caso la feria es el sábado 7, allí en la Casona Cultural, en la calle Carlos Calvo, pleno barrio de San Telmo, un muy lindo lugar, la Casona Cultural, como siempre la feria peronista con todo aquello a lo que está acostumbrarnos a brindar, en la calle Carlos Calvo 242 San Telmo, los Estar Emprendedores, los sorteos compañeros, el Bar Nacional y Popular. Claro que ya estamos en la previa de Navidad, así que buen momento para ir a comprar los regalitos peronistas. Más que nunca en esta Navidad hay que regalar peronismo frente a tanto gorila, frente a tanto apátrida. Peronismo y patria.
tenemos que regalar esta Navidad. Así que con entrada gratuita y colaborando con un alimento no perecedero para los comedores, los distintos comedores, ustedes se pueden dar cita allí en la calle Carlos Calvo 242, San Telmo, este sábado 7 de diciembre de 16 a 22 horas. Aparte se pone hermoso, nos encontramos los compañeros, cantamos la marcha y bueno, todas las cosas lindas que suelen suceder cuando se junta el peronismo. El peronismo salvará a la patria o no la salvará nada. Cristina salvará a la patria o no la salvará nada. Bueno, nos estamos yendo de este hermoso programa el día martes. La vamos a seguir el día jueves, como siempre. El jueves, por supuesto, también siguiendo con atención lo que pasa en la gran movilización de este día jueves a Plaza de Mayo, convocada por las 2 CTA, los distintos movimientos sociales, agrupamientos políticos. Es hora de ganar las calles, no queda otra. O ganamos las calles o nos pasan por arriba, compañeros. La seguimos el jueves. Gracias, Marticito Loza. Gracias a todos. Chau, chau.